Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompaña esta tarde Carlos González de la Fundación Funeco Robles y también representante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales. Carlos González, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Hombre, un gusto. Hayan invitado a este espacio tan importante. No, con todo gusto. Y pues bueno, hoy aquí tenemos en la mesa al doctor Eduardo Santana, el director general del Museo de Ciencias Ambientales. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias también por invitarnos. Qué bueno que estás aquí porque el tema que vamos a abordar hoy es un tema que conoces, pero mucho, de décadas, y que Carlos enfrenta situaciones en Colombia a través de su fundación que no son muy diferentes a lo que tenemos en México y supongo que en gran parte de Latinoamérica. Entonces, vamos a entrarle al tema primero con definiciones, si estás de acuerdo, Carlos, tanto de tu perfil y después de tu fundación. Y una cosa que preguntamos continuamente aquí es, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuáles fueron las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para llegar hasta el punto en el cual nos vas a compartir el trabajo que haces en estas fundaciones? Tú, en lo personal, ¿por dónde llegaste? Bueno, inicialmente agradecerle pues a la CIJAL. Yo he podido llegar a este encuentro de ONU Habitat a través de un ejercicio que venimos desarrollando en territorio. El territorio se define en esa esencia pues de la relación naturaleza, cultura, ambiente. Estamos al sur del departamento del Valle del Cauca, entre el departamento del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Desde allí hemos desarrollado por más de 20 años un trabajo enfocado a la conservación, a la protección del complejo de humedales del Alto Cauca. ¿Y por qué este complejo de humedales? Pues porque el río Cauca es el segundo río en importancia de Colombia, pero porque las comunidades negras que llegaron a través de esa trata transatlántica llegaron al norte del departamento del Cauca y luego pasaron al sur del departamento del Valle, y allí tenemos una situación cultural, pero también una situación antropológica de espejo, decimos nosotros, en función que si encuentras una comunidad en el norte del departamento del Cauca, la vas a encontrar posiblemente en el sur del departamento del Valle, del otro lado del río. Entonces así encuentras una comunidad llamada Quinamayo, una comunidad Quinamayo en el Valle, una comunidad Bocas del Palo, una comunidad Bocas del Palo en el Valle, y todas son comunidades negras que vienen del mismo, digamos, tronco cultural y familiar. Luego la Fundación Funeco Robles pues trabaja en estos temas hace más de 23 años y llegamos a articularnos a un proceso grande que ha sido la declaratoria del río Cauca como sujeto de derechos. Bien, entonces en Colombia este ejercicio se ha dado en función de garantizar mayores posibilidades de protección a los recursos naturales y en este caso al río Cauca, así como se ha dado en otras zonas. Y esto nos ha articulado con algunas personas y organizaciones que vienen trabajando en este programa de ONU Habitat y hemos ido encadenando para ir llegando a este escenario. Este escenario, y nos referimos a una reunión, una cumbre internacional sobre el hábitat de América Latina y el Caribe que tuvo lugar aquí en Guadalajara, organizada o que fue presentada por segunda ocasión, dentro del Conjunto Santander de Artes Escénicas, aquí en el Centro Cultural Universitario, donde estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales que produce este podcast, que nos has oído muchas veces mencionar, de este museo que estamos próximos a empezar a habilitar algunos espacios. Y el director general del museo es Eduardo Santana, que está aquí conmigo, pero hoy lo voy a presentar, al igual que todos los invitados, desde el punto de vista que nos platiques un poquito, doctor Eduardo Santana, cómo has llegado hasta este punto en el cual vamos a poner en diálogo, porque son muchos puntos similares en Colombia y en México, tu historia personal, las decisiones que tomaste, las inquietudes que seguiste, hasta el punto en el cual estás como
director de un museo, pero también al frente de muchos años, décadas incluso, de lucha por la justicia social con comunidades específicas en el occidente de México. Platícanos un poquito de eso. Víctor, pues gracias. Pues llegamos aquí porque hemos ayudado a crear estas cumbres internacionales del hábitat de América Latina y el Caribe, apoyando al organizador de la Universidad de Guadalajara, Héctor García Curiel, y que se realiza con el coauspicio de ONU Habitat, de las Naciones Unidas, y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial de México. Y la razón es porque la misión y el propósito del museo es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Entonces, parecerá raro que un museo originalmente pensado como de historia natural y después de ciencias ambientales se meta de lleno en el ambiente urbano. Pero la razón es que hay una disparidad muy grande en poder en todos los países prácticamente. Hay un centralismo político en el cual en la capital, que es una ciudad, o en las capitales, sean de provincias, de departamento o de estados, es donde muchas veces se concentra el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder educativo, el poder científico, el poder religioso. Y esa poderosa urbanita, esa persona, pues va a definir el futuro de la naturaleza, pero muchas veces no comprende que la ciudad depende de la naturaleza para no colapsar. Y esto ya lo sabrían los militares desde la Edad Media, cuando sitiaban a las ciudades y le cortaban los servicios ecosistémicos. Le cortaban el agua, le cortaban el alimento y la comida que viene de ecosistemas afuera de la ciudad, y le cortaban otros recursos como municiones. Eso no es un servicio ecosistémico, pero era parte. Entonces, nosotros nos estamos autositiando al destruir los ecosistemas periurbanos que nos proveen de agua, de madera, de minerales, que nos regulan el clima, que nos regulan la hidrología. Entonces, por eso acabé yo aquí en un congreso que tiene que ver sobre ciudades y cómo hacer las ciudades sostenibles. Y bueno, pues nos conocimos, Carlos y yo, y vimos que hay coincidencias en el trabajo que hemos venido haciendo, tanto de defensa de la naturaleza como defensa de derechos humanos y derecho a la cultura, y por eso estamos aquí platicando y viendo cómo podemos ayudarnos y colaborar. Muchas coincidencias entonces entre los temas que nos platicaba en la definición apenas de la fundación. Ya nos platicará más del trabajo específico, pero muchas coincidencias con lo que enfrentamos acá en Jalisco, en la región occidente de México. Pero antes de ir para allá, y a lo mejor como una pregunta detonadora, el encuentro es sobre las ciudades, urbanismo, arquitectos, el hábitat urbano es lo que yo he oído o veo más figurando en los encabezados de las conferencias. ¿Y los que no viven en una ciudad? En la línea que plantea Eduardo en términos de el flujo de relaciones, pero también el flujo de energía, el flujo de elementos, el flujo de alimentos, el flujo de relacionamiento entre lo urbano y lo rural, considero que esta cumbre es una cumbre que evidentemente se centra en el hábitat como un escenario urbanístico, pero hemos logrado, creo, dialogar con mucha gente con la cual coincidimos en que el hábitat es hábitat territorial, y el hábitat territorial nos articula a todos, porque en últimas, digamos que este planeta y lo que significa y lo que representa en términos de su relación, de su relacionamiento al interior y al exterior de él, nos plantea que el territorio es uno solo, ¿sí? Diverso, amplio, pero sigue siendo uno solo. Y en la medida en que se generan cápsulas, bien, estas cápsulas tienden a afectar de alguna manera el tema del relacionamiento y el tema de la protección, de la conservación. ¿De qué? De la cultura y de la conservación de los recursos naturales. En ese orden de ideas, pues yo considero que desde lo que hacemos nosotros en Colombia,
porque en Colombia los grupos étnicos y especialmente las comunidades indígenas y las comunidades negras, también hay comunidades rono gitanas, pero las comunidades negras en Colombia están situadas en territorios de una alta megadiversidad, como es el Pacífico colombiano, como es la costa Caribe y como son las otras zonas que tiene el país, las 5 zonas, las 5 regiones. Nosotros desde ese escenario consideramos que se hace necesario repensarnos cómo es que estamos llevando el desarrollo, cómo estamos planteándonos realmente que vamos a tratar de equilibrar la población, la distribución de la población en un territorio que se hace desigual porque centramos todo en las ciudades y presionamos tanto las zonas rurales que tenemos la necesidad de migrar hacia las ciudades en busca de una condición que sabemos no es fácil y que posiblemente no se dé, que es la condición de mejorar condiciones de vida, de realizarnos como personas, pero las personas que estamos en las zonas rurales sabemos cuál es nuestra función y realmente qué es lo que nos hace felices. Y nos hace felices el poder garantizarnos de manera autónoma y efectiva una vida digna, pero que le aporta a una nación para su desarrollo. Coincidencias con el caso y las condiciones en los diferentes paisajes que rodean a Guadalajara y con las diferentes comunidades con las que ha tenido la Universidad de Guadalajara y grupos de investigación en los cuales ha formado parte también, doctor Eduardo Santana, con esto que nos platica Carlos González, ¿no? Sí, sí, y lo interesante es que él lo articula de una manera diferente como lo hemos venido articulando nosotros aquí, pero el principio es el mismo. La verdad que hay una diferencia en poder, como mencioné, entre los espacios urbanos y los espacios rurales. Y mucho esa diferencia en poder genera violaciones en derechos humanos. Y cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, muchas veces no es como algo que se impone de manera militar, aunque sí se hace y con violencia, sino a través de decisiones que parecen inocuas o inocentes dentro de la ciudad, que son decisiones de consumo. ¿Qué compramos o qué dejamos de comprar? ¿Qué consumimos o qué dejamos de consumir? Entonces, si estamos, por ejemplo, comprando azúcar de empresas donde usan el trabajo de niños que deben estar en la escuela y más bien están en un ambiente peligroso cortando caña, quemando los cañaverales para cortarla. Allá en tu tierra queman los cañaverales antes de cortarlo, la cortan verde. Hay una normatividad que obliga a no quemar. Sin embargo, pues las quemas terminan siendo accidentales, terminan siendo... Sí, pero hay una normatividad que al menos en un radio de 2 kilómetros donde están los centros poblados no debiera de quemarse, pero esa práctica sigue siendo... Ya, bueno, perdón, acá. me salí de la conversación, No, sí, pero tenía curiosidad claro de saber cómo, porque digo, hay unas fotos increíbles de niños todos tiznados por el carbón de la quema de la caña y son niños demasiado chicos para estar trabajando ahí. Pero bueno, el punto mío era justamente eso, que también las decisiones de consumo en un momento dado, pues si compras un café producido por esquema La Variedad de Sol, pues cortaron los bosques y ya no son café de sombra. El café de sombra pues tiene hasta vainilla, que es una epífita, tiene hábitat para las aves, tiene cavidades en los árboles para los búhos, tiene estructuras para anidamiento de gavilanes, en fin, un sistema, agroecosistema que sustenta biodiversidad. Entonces, el comprar ese tipo de café en la ciudad te genera otro cambio, diferentes usos del suelo, algunos positivos y otros negativos. Entonces, el entender eso es fundamental y en muchos casos, y ahora ya esto no es así, porque hay comunidades indígenas aquí en Guadalajara, que son ya casi 5 millones de personas, pues hablan más lenguas indígenas dentro de la ciudad de Guadalajara que lo que se habla fuera de la ciudad. En la ciudad ya son menos, tal vez son más personas las que hablan su lengua originaria, pero hay más diversidad por toda esa inmigración que justo mencionó Carlos. Entonces,
En esa diferencia entre lo rural y lo urbano, hay una serie de cosas positivas en relación a la cultura rural tradicional. Y en algunos casos es muy profunda, en el caso de las comunidades originarias, en otros casos son culturas campesinas que no son tan antiguas, no son milenarias, pero sí tienen siglos y son importantes. Entonces, el conocer, comprender y conservar desde el punto de vista de cómo se quieran desarrollar las propias culturas, porque conservar no quiere decir obligar a mantenerse en un pasado productivo o en un pasado que en el contexto actual lo que implica es pobreza, sino quiere decir autonomía para el propio desarrollo y la propia toma de decisiones, no para imponer de alguien por buenas intenciones que tenga, imponer conceptos preconcebidos de lo que es conservar la cultura. Entonces, ese es el tipo de exploraciones, pero para eso se tiene que oír la voz de la gente. Y yo creo que nosotros, tu programa, Víctor, y en el museo, es la voz de justamente los sujetos que están trabajando por conservar la naturaleza, por conservar su cultura y por los derechos humanos, la que se tiene que oír. Y a veces no, yo soy un investigador y yo vivo en la ciudad, yo vivía antes en el campo, pero ahora en la ciudad. Y bueno, no es esa voz la única que viene de la universidad, sino es la voz que viene del mundo real y de la práctica. Sí, hay un concepto clave que se mencionó en 3 sentidos. Alta diversidad. Lo mencionaste, Carlos, con relación a la diversidad biológica que hay en los territorios de los que estamos hablando, pero también lo mencionaste, Eduardo, con alta diversidad cultural que se da en la ciudad, con personas que a lo mejor en esta generación o en la pasada no vivían en una ciudad. Esa alta diversidad, ¿cómo la vamos a compaginar y cómo la vamos a tejer sin dejar a nadie fuera? Creo que esa es uno de los claves importantes a los que nos enfrentamos. No solamente es el transporte y la vivienda, sino los habitantes del hábitat, ¿no? Y esta alta diversidad tiene también, pues es un sistema muy complejo. Claro que sí. Hoy en el cierre de la cumbre se hablaba acerca de poner los derechos al centro, los derechos humanos. Y consideramos sí que es un tema fundamental, pero para colocar los derechos humanos al centro se requiere también entender de una manera sencilla que somos diversos, que somos varios, que somos muchos, muchas, que realmente tenemos que reconocernos en el ejercicio territorial, porque de no ser así, se generan estos escenarios de expulsión, estos escenarios xenofóbicos, estos escenarios raciales, estos escenarios que no nos permiten que haya una interseccionalidad real entre cada uno de esos elementos que componen la diversidad cultural y la misma diversidad biológica. Siento que nosotros como seres humanos tenemos una obligación, y nuestra obligación tiene que ser entendernos bajo un marco claro que nos los proporciona la naturaleza. Y la naturaleza nos dice con toda claridad: soy diversa, me entrelazo, tengo jerarquías, pero a la vez también soy plana, tengo posibilidades de moldear cada cosa en torno a cómo quiero que funcione, pero nosotros nos rigidizamos mucho en términos de entender la ciudad por separado del campo, en entender una cultura urbana que la imponemos a partir de ese modelo de desarrollo que nosotros consideramos es bien, y es un desarrollo donde queremos que todos quepan, es un desarrollo donde queremos que todos vivan de cierta manera en una homogeneidad que no debiera ser, porque realmente la naturaleza no nos lleva a ello. Entonces, en conclusión, considero que desde las zonas rurales debemos generar mejores condiciones. Y las mejores condiciones están dadas en que la equidad, en que la igualdad, en que las oportunidades de poder seguir desarrollando ese campo a partir de la productividad, a partir de la conservación de la biodiversidad, sea realmente una necesidad de lo urbano. Pero si lo urbano no ve eso como una necesidad y por el contrario
hace aquí un iglú, pues como que si no estuviera en relación con, solamente nos lo recordó la pandemia infinitamente, ¿cierto? La pandemia nos lo recordó, pero pasó el siguiente año y parece que se olvidó. Ahora, de pronto no sé si esto de las pandemias va a tener que ir cíclico para ir aprendiendo más rápido, ¿cierto? Pero no debiera de ser así. Pero nos dio a entender claramente que nosotros somos un hábitat territorial, que dependemos realmente lo uno de lo otro y aún más dependemos de esas áreas que son mucho más amplias y mucho más diversas y que garantizan la vida nuestra. Entonces, realmente lo que buscamos desde este ejercicio que como comunidades étnicas impulsamos desde Colombia es poder garantizar ese derecho a la participación con dignidad de la gente, a ser reconocidos, pero también a que nos permitan seguir aportando a la construcción equitativa de una sociedad que demanda realmente que todos estemos articulados y participando. No podemos seguir siendo los grupos étnicos los que pongan la mayor cantidad de muertos en los territorios y en las naciones. No podemos seguir siendo las comunidades que están en la ruralidad desconocidas en su ejercicio. No se pueden seguir perdiendo las cosechas. Demandamos que hay hambruna, demandamos que hay dificultades en términos de generar espacios habitables que sean mucho más asertivos y que promuevan la vida en condiciones adecuadas, pero aún seguimos con una resistencia a entender que en la medida en que nosotros damos un paso y damos un aporte grande a que las poblaciones estén equitativamente distribuidas en lo rural y en lo urbano, podemos garantizar que este planeta, que este mundo sea posible. De lo contrario, pues ni porque planifiquemos otros 17 objetivos de desarrollo sostenible vamos a lograr esa meta. Palenqueras y raizales. ¿Qué son palenqueras? Ok. Bien, en Colombia las comunidades palenqueras pues, se hace referencia a aquellas comunidades étnicas que defendieron del atropello pues, del colonialismo su identidad cultural a partir de defender un territorio en el cual habitan y habitan hoy, bien, pero también defender una lengua como la oportunidad de reivindicar sus derechos también y de mantenerse en el marco de la resistencia y de defender unas prácticas culturales que aún permanecen, bien, y que de una u otra forma les han garantizado que de generación en generación puedan mantener esas particularidades sin desconectarse del resto del mundo, porque están conectados del resto del mundo, pero se esfuerzan por mantener esas identidades allí. Estos palenques por lo regular estuvieron siempre ubicados en sitios no de muy fácil acceso para no ser permeados fácilmente, pero también para no poder ser franqueados frente a un concepto que nos manifestaba Eduardo ahora y era en las limitaciones que genera el ingreso y la salida también de elementos y de flujos que permiten la vida. Entonces allí en esos palenques ellos desarrollaron sus actividades agrícolas, sus actividades pecuarias, tratando de mantenerse al margen de ese ejercicio colonial. Hoy en Colombia existen palenques donde aún conservan una lengua propia, bien, en comunidades negras que hemos perdido en la mayoría de los casos esa posibilidad de mantener nuestra lengua propia o de mantener aquellos elementos culturales que nos han garantizado y que nos representan pues, hoy en día. Y las comunidades raizales, uno es raizal porque pues digamos tiene un arraigo al territorio y se arraiza en ello, ¿cierto? Porque viene de la raíz. Pero estas comunidades raizales se definen en Colombia como aquellas comunidades que están en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Estas comunidades se definen como raizales porque también tienen allí una identidad cultural que parte de un sincretismo, y ese sincretismo tiene que ver con la mezcla entre el pueblo negro, el pueblo antillano también, con pueblo europeo, y esto hace que ellos tengan unas particularidades en su relación con el territorio y en la forma como habitan en él y cómo lo protegen. Estos grupos
todos nosotros consideramos hacen parte del pueblo negro de Colombia. Solo que en el marco de esa reivindicación de derechos tienen su denominación para poder garantizar también su participación y existencia. Entonces, aprovecho también para contarles rápidamente cómo funciona, cómo es la estructura de las comunidades negras en Colombia. La estructura de las comunidades negras parte de esto que hablábamos ahora de en la conversa, en la charla, en la cumbre, de lo que han venido construyendo las comunidades y que después de la Constitución de 1991 se reconoce a partir de un artículo transitorio 55 dentro de esa Constitución política que le dio vida a la Ley 70 de 1993. Esta ley es la ley de las comunidades negras en Colombia. Y esta ley lo que garantizó es que el pueblo negro pudiera tener su estructura organizativa, que son los consejos comunitarios. Estos consejos comunitarios tienen una finalidad y es la de defender la territorialidad, pero también garantizar la tierra para las comunidades negras. Entonces, a partir de las tierras baldías en Colombia, a estas comunidades que venían haciendo uso y aprovechamiento de esa tierra, se les titula como territorio colectivo. Bien. Esto especialmente en los territorios donde se encuentran las tierras baldías en mayor proporción, que están en el Pacífico colombiano y en el Caribe. Ya para nosotros que vivimos en los valles interandinos, o sea, un valle interandino se define pues como el valle que recorre nuestro río tutelar, en este caso el río Cauca o el río Magdalena o otros ríos tributarios. Allí en esos valles interandinos y especialmente en el Valle del Cauca, la tenencia de la tierra ha sido de mucho despojo. Y las comunidades negras que estamos en esos valles interandinos, hoy no podemos acceder a la titulación colectiva porque los baldíos hace rato fueron titulados o fueron autoentregados a otros y nosotros no tenemos acceso a ello. Doctor Santana, oigo a Carlos González y veo muchas similitudes. Entonces, cuando se está hablando de esta defensa del territorio, la cultura y la lengua, de esta contra una colonización, una imposición de formas de vivir que viene de otras partes. Algo similar a lo que podemos ver acá en el occidente de México. Similar y diferente, las dos cosas. Bueno, lo primero, nomás como comentario, es que en México es reciente cuando se reconoce los derechos del pueblo afromexicano. Y es un logro de derechos humanos hace muy poco tiempo, o sea, y apenas se va formando acá, vamos a decir que un movimiento y la práctica de pueblos como el colombiano, que tienen una trayectoria más antigua, es una que yo creo que es muy valiosa y tal vez Carlos nos pueda hablar de eso también, pero aquí, bueno, principalmente, como saben, es Veracruz, es Guerrero, es Oaxaca, es la costa. Aquí en Jalisco es menos, digo, hay estudios universitarios sobre la población negra, por ejemplo en Autlán, que es donde yo trabajé mucho tiempo, pero la mezcla ha sido tal que ya no hay un reconocimiento. Y no es que, no dudo que hubo emigración, pero los ensayos que he leído implican una asimilación racial que finalmente se desdibujan. Y así somos los seres humanos. De hecho, el Homo sapiens ya sabemos que en realidad los humanos somos una mezcla por lo menos de 3 especies, no razas, especies diferentes de humanos, neandertales, denisovanos y sapiens, y todos tienen un poquito de otro. En África es el sapiens, de donde surge principalmente el neandertal en Europa y el denisovano más hacia Asia, y ya se encontró una niña de un esqueleto de una niña de hace miles de años que híbrida entre denisovano y neandertal. Entonces, pero el sapiens aparentemente acabó con los otros dos, o sea, los asimiló y lo más seguro fue un proceso de genocidio, vamos a decirlo de esa manera, pero el Homo sapiens que surge en África, pues es el que ahora domina, los genes dominan el mundo, en África, en Asia, en todos lados. Entonces,
Pero bueno, volviendo a este tema, la parte del territorio es fundamental y eso es algo que hemos aprendido de los Wixárika, de la comunidad del norte de Jalisco, de que ha sido tal vez de las más exitosas en defender su lengua, en primer punto, después defender su cosmovisión y aunque hay mucho sincretismo, diferentes comunidades tienen un arraigo muy grande a sus creencias originales en sus deidades, en defender el territorio y de hecho han recuperado más de 60,000 hectáreas a través de luchas en los juzgados y bueno, fue parte de lo que nos tocó apoyar en la violación de su territorio al gobierno estatal de Jalisco, de Emilio González Márquez, construir un camino ilegalmente y falsificar firmas de la Asamblea Comunal para hacer parecer que le habían otorgado el derecho a construir el camino. Y ellos tuvieron éxito no solamente en detener la obra, sino en que el juzgado les restituyera todos los derechos sobre el área que había tomado el gobierno del estado, que les pagaran indemnización y algo que sentó precedente, que reconocieran que había que restaurar un sitio sagrado que había destruido el estado en territorio que no era formalmente de ellos. Obviamente históricamente sí era de ellos, pues, pero ya era un ejido, Tenzompa, y ahí estaba el Paso del Oso que habían destruido y el juzgado, en base a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, pues obligó al gobierno del estado a restaurar el sitio sagrado a pesar que no les pertenecía legalmente, pero sí se les reconocía un derecho sobre él por su religión y su cosmovisión. Entonces, pero por ejemplo, otra comunidad, la Nahua, en el sur de Jalisco, en Manantlán, con quien empecé a trabajar cuando empecé a trabajar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Cuando nosotros llegamos en el 85, todavía habían algunos ancianos que hablaban náhuatl. Y era un idioma que tiene el náhuatl, por ser tan amplio en México, pues tiene muchos dialectos. A veces igual, de manera racista, se le habla a las lenguas, se les dice dialecto erróneamente. Son lenguas como el alemán o como el inglés o el castellano, pero tienen sus dialectos como lo tiene el castellano y lo tiene el alemán y lo tiene el catalán. Entonces, pues esos ancianos se fueron muriendo poco a poco y se perdió por completo el dialecto del náhuatl, del idioma náhuatl del sur de Jalisco y Colima. Sabemos que existe porque en los años 40 sí hubo grabaciones que se hicieron y que están en una universidad en California, donde fonéticamente y lingüísticamente se determinó que era diferente. Entonces, cuando se da el levantamiento zapatista en Chiapas, se reivindican los derechos y sale a relucir el racismo mexicano hacia las comunidades indígenas y también hacia las comunidades afromexicanas. Y bueno, estuvo ese gran debate sobre Memín Pingüín y las caricaturas, y yo cuando llegué aquí, la forma, vamos a decir, cariñosa de decir el indito, que la gente lo hace sin el menor pensamiento de que es algo racista y que es algo que disminuye. Y es parte de nuestro proceso y yo mismo desde el punto de vista de género he tenido que aprender que cosas que yo decía antes pues no son las correctas y uno tiene que ir cambiando con los tiempos. Entonces el levantamiento zapatista fue algo, yo creo que como la pandemia, en el sentido que nos trajo cosas buenas de en cierta manera ponernos un espejo frente a mí. Una cosa es cómo es que los trabajos que se consideraban los más importantes y no podían dejar de hacerlo nadie, no, los obligaban a que siguieran trabajando, eran los peores pagados, que son los que trabajaban en carnicería, vendiendo en los supermercados, pues si eran los más importantes, ¿por qué les pagamos tan poco? Y nosotros que somos profesores nos mandaron a la casa y nadie nos extrañó. Entonces de pronto uno dice, bueno, ¿por qué los más importantes son los peores
pagado. Uno lo entiende de una enfermera y de una doctora y de una cirujana que tengan que seguir trabajando. Pero de pronto, aquellos que nos recogen la basura tenían que seguir trabajando, enfermándose del COVID con alto riesgo, y los salarios son los más bajos. Entonces, lo que yo veo aquí, bueno, lo que iba a decir es que en Ayotitlán, con la cultura náhuatl del sur de Jalisco, el trabajo de la defensa del territorio vino también con un elemento de guardar o recuperar la cultura ya perdida. Ahora sí se dan clases de náhuatl, ya no es el náhuatl original, pero es náhuatl, que para educación bilingüe, donde se perdió el idioma original que ellos hablaban. Y la lucha fue porque de nuevo ellos decían queremos náhuatl. También recuperaron comidas, alimentos, porque era vergonzoso, así me dijo una señora, no querían que nos vieran comiendo hierbas. O sea, era un estigma. Y inclusive el asunto del folclorismo. Porque recuerdo una compañera, Rogelia, que trabajaba en Manantlán, Elías, que en una conferencia que ella dio, una señora habló todo de la defensa territorial en contra de la minera Peña Colorada, en contra de los madereros, en contra de los ganaderos y cómo les habían... Y le dice, pero yo pensé que esta plática iba a ser sobre los vestidos tradicionales, el arte tradicional, el idioma, porque usted no está hablando... Esto fue hace 30 años, lo que estoy diciendo. Y yo le dije, mire, a mi abuelo lo metieron aquí en Autlán, en la cárcel, por venir vestido con pantalón de manta y hablar náhuatl en la plaza. Porque aquí no dejaban que hablábamos nuestro idioma y nos decían que nos teníamos que cambiar antes de entrar al pueblo, cambiar de ropa. Y ahora usted me está pidiendo que yo hable de mi ropa, que hable de mi idioma, pues por la curiosidad que usted tiene. Bueno, sí, esas cosas nosotros las valoramos, pero yo lo que quiero hablar es cómo defendemos nuestro territorio y nuestros recursos naturales. De eso es lo que yo quiero hablar, no de lo otro. Para mí fue muy interesante ese intercambio que hubo entre Rogelia y la señora de Autlán, porque de pronto eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en el museo, de que sea la voz de, en este caso, el pueblo wixárika, que es el principal con el que hemos estado interactuando, de ellos la que se escuche en explicar su realidad y en la campaña que tienen de defender sus territorios y sus sitios sagrados. Yo creo que son muchos los puntos que se han tocado y difícil llegar a hacer anudarlos todos en una conclusión, así que dejemos que no va a ser una conclusión, más bien toquemos cuáles serían, ya como también para llegar al cierre del programa de hoy, algunos pendientes que ustedes creen que son medulares, que se tienen que seguir tratando tanto en organizaciones como la cumbre en la que nos hemos encontrado esta semana aquí en Guadalajara, como el trabajo de las fundaciones, el trabajo de la universidad, del museo, de las que forman parte ustedes, el trabajo de los comunicadores que estamos involucrados y también lo que tenemos que convencer a la... No voy a decir sociedad porque es un término muy ambiguo, convencer específicamente a los actores claves que se necesite convencer como para que avancen las agendas. Yo los invito a que puntualicemos 1, 2 o 3 puntos importantes que ustedes dirían, estos deben de seguir en la agenda. Bueno, pues yo considero que yendo de lo más sencillo a lo más complejo, pues un primer punto que debe seguir en la agenda es el diálogo fluido entre los participantes, entre los actores, entre las naciones que están avanzando en estos temas. ¿Por qué? Porque las construcciones no se hacen en las cumbres solamente. Las construcciones vienen del hacer permanente y en las cumbres, digamos, se consolidan, se socializan, se fortalecen y aparte de ello se tejen nuevos relacionamientos para continuar. Otro escenario importante desde el enfoque étnico-territorial para nosotros está dado en continuar con los encuentros del pueblo afro-latinoamericano que se han venido dando desde 2013 y que requerimos darles continuidad en esos escenarios
Y para nosotros es muy importante porque algo que comentaba Eduardo ahora y tenía que ver con el reconocimiento de los derechos del pueblo afromexicano, también se fortalecieron a partir de esos encuentros de los pueblos afro-latinoamericanos. Entonces, considero que esos encuentros, que son pares de estos encuentros entre naciones y entre procesos que buscan mejorar las condiciones de hábitat territorial, como lo llamo, tienen que partir también de ir encontrando esa armonía y esa articulación con ese otro tipo de dinámicas que van enriqueciendo estos escenarios. Hoy se planteó con mucha claridad el tema de la interseccionalidad, el tema de que el hábitat no solo representa lo urbano, sino que lo representa un territorio, y aparte de ello hay que seguir construyendo en torno a que las agendas multilaterales y las agendas mundiales respondan realmente a esa diversidad de escenarios que se traen a espacios como este. Bien, y allí necesitamos todos, digamos, tejer juntos para lograrlo. Entonces, una conclusión que dejaría en la mesa y en este podcast que no se cierra hoy, nos manifiestan, hoy no se cierra, esperamos encontrarnos próximamente, es: tenemos la necesidad de reconocernos en el marco de la diversidad étnica y cultural para poder seguir construyendo estos escenarios de lo urbano y lo rural. Pero también requerimos entender esto como la mejor forma para alcanzar esos estándares o esos estados que nos permitan sostener este planeta. En últimas, esa es como la gran apuesta que se está haciendo, y sostener este planeta implica el reconocernos, el entendernos, pero también el respetarnos en el ejercicio. Eduardo Santana, algunos puntos pues que deben de quedar en la agenda. Yo cierro con lo que empezó diciendo Carlos. Basar los análisis que hacemos y el desempeño en los derechos humanos. Y como son variados los derechos humanos, el derecho a la información, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, hemos ido creando los derechos humanos, los seres humanos, para nuestro bienestar. Y digo, Carlos sacó un nuevo derecho, el derecho de los ríos. O sea, y ahora está el derecho intergeneracional, o sea, el derecho de los que no existen. Uh-huh. El derecho de los que vienen y no están hoy, ni hay nadie representándolos, y eso genera problemas jurídicos de reconocimiento. Algunos dicen que se está exagerando. El derecho a la ciudad es otro derecho que no está como un derecho humano general, pero que ya sale como un elemento conceptual en las discusiones. Entonces, si cada tipo de acción, sea productiva, sea social, sea ambiental, sea de transporte, lo que sea, si uno lo pasa por el matiz de los derechos humanos, se da cuenta, agarrándolos todos, los derechos humanos son universales y todos los que las constituciones de los diferentes países han establecido, y hay más, pero vamos a tomar esos dos, los universales y los nacionales. Nos damos cuenta que nos modifica la forma en que hacemos las cosas. No importa que sea producir alimentos, o sea producir tornillos, o producir vehículos, o producir zapatos, o manejar un autobús. El tamiz de los derechos humanos nos obliga a vernos a nosotros mismos de otra manera y modificar la forma que estamos haciendo. Los objetivos de desarrollo sostenible un poco hacen eso, pero yo sigo pensando que el tamiz de derechos humanos es todavía más claro. Lo que pasa es que los ODS nos ayudan a canalizarlos hacia objetivos concretos, y eso me parece muy importante. Y lo otro es el orden jurídico basado en los derechos humanos para esos pueblos que, como se mencionó, a través del proceso colonial, y digo, hubo imperialismo azteca, mexica, hubo imperialismo maya, en África habían grupos imperiales, había esclavitud en África antes de que llegaran los europeos. Los seres humanos siempre hemos tenido eso y lo hemos venido superando a través con estos encuentros, pero el trabajo se hace en la comunidad y reconociendo
como digo, dar la certeza jurídica que asegure que no se creen, no se formen, no se impulsen las injusticias sobre estos sectores que no tienen el mismo nivel de poder. Entonces, yo acabo con eso, con el tamiz de los derechos humanos que nos ayuda a evaluar lo que estamos haciendo. Los derechos al centro fue la frase con la que abriste esta discusión. Carlos González, que vienes representando a la Fundación Funeco Robles y del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales de Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Crónicas del Antropoceno. Bienvenido, y la conversación queda abierta. Es la invitación a que quede abierta para que sigamos intercambiando, como uno de los puntos que tú dijiste, mantener el diálogo también aquí entre nosotros. Muchas gracias. Quedamos con ese compromiso amplio y fuerte, y sobre todo también decirle a la audiencia que hemos establecido unas relaciones muy importantes en torno a este gran proyecto de museal que se genera aquí, y que nosotros tenemos una conexión que va mucho más allá de lo físico, y esa conexión hoy la hemos vivenciado y creemos que vamos por buen camino y seguimos estando a la orden, y desde estos procesos territoriales, binacionales, debemos seguir trabajando juntos. Así que agradecerles mucho por escucharnos esta tarde. Excelente, muchas gracias, y muchas gracias, doctor Eduardo Santana, por acompañarnos aquí en nuestro podcast, que ya nos has acompañado en otra ocasión, pero ya este fue un episodio regular, un episodio completo sobre un tema pues complejo, que se abrieron muchas aristas, pero que yo creo que pone sobre la mesa algo que es importantísimo para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, y que, como Carlos decía, mantengamos abierto el diálogo. Y por ahí dice Carlos, ya nos soltó un poquito la sopa de que ya habrá algunas colaboraciones también con nosotros. En eso estamos, eso queremos. Muchas gracias, Víctor. De acuerdo, y sobre todo muchas gracias a ti que nos escuchas y nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, y te invitamos a que mantengas contacto con nosotros a través de las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales, así nos encuentras, y el podcast lo encuentras, pues bueno, ya sabes, en las plataformas en donde hay podcast, como Crónicas del Antropoceno. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta lo que hemos platicado, el tema que hemos abordado en este o en cualquier otro episodio, te invito a que se lo compartas a alguien que crees que le pueda interesar, y sobre todo te invito a que sigas atento de las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.